¿A quién debemos escuchar? ¿A Dios o a los hombres? Es una pregunta que muchos cristianos se hacen hoy en las iglesias, y hasta incluso muchos dicen: yo obedezco a Dios, yo no obedezco a hombres. Yo sigo a Dios, yo no sigo a hombres. Pero ¿será esta declaración bíblica? ¿Estará de acuerdo Dios con esta declaración? Si cierto, podemos darnos cuenta que la Biblia dice que debemos poner nuestra mirada en Cristo, el autor y consumador de la fe. Cristo es nuestro modelo. Cristo es la perfección de la perfección. Cristo es la excelencia de la excelencia. Cristo es lo máximo de lo máximo. Por lo tanto, tú y yo podemos mirar a Cristo y confiar en Él totalmente. Podemos descansar en Él. Podemos confiarle todos nuestros secretos a Él y podemos clamar a Él sabiendo que lo que Él nos va a decir va a ser lo que es conforme a su voluntad y nos va a bendecir. Pero ahora bien, si todo lo podemos hacer a través de Cristo, ¿por qué el mismo Cristo instituye a pastores, maestros, evangelistas para que nos hablen, para que nos guíen? Dice la Biblia que yo os daré pastores para que os pastoreen conforme a mi corazón. Entonces, ¿debemos de seguir a Dios o debemos de seguir a los hombres? ¿Debemos de escuchar a Dios o debemos de escuchar a los hombres? Pues quiero decirte que las dos cosas son bíblicas. Pero número uno, debemos de seguir a Cristo. ¿Por qué? Porque como os le decía antes, Cristo es la perfección de la perfección. En Él no hay defecto, en Él no hay duda, en Él no hay crítica, en Él no hay acusación. Por lo tanto, todo lo que te diga Cristo, confía en eso, cree en eso y mantente en paz con lo que Cristo te está diciendo. Pero quiero decirte algo: Cristo habla a través de los hombres. ¿Cómo que de los hombres? Sí, Cristo habla a través de hombres imperfectos, de hombres defectuosos, de hombres pecadores, de hombres que se enojan, de hombres débiles. Por eso dice la Biblia que este tesoro que es Cristo, este tesoro que son sus dones, sus talentos, ese tesoro que es su Espíritu Santo, que es las cosas bellas que Dios nos regala, dice que está puesto en vasos de barro. ¿Quiénes son los vasos de barro? Somos tú y yo. Son los pastores que te pastorean, los evangelistas que te evangelizan, los líderes, aquellos que te aconsejan. Esos son los vasos de barro. Pero da una razón por qué somos vasos de barro y por qué este tesoro se vierte en vasos de barro, y es para que nadie se robe la gloria, solamente Dios. Nosotros somos imperfectos, nosotros somos defectuosos, pero aún así Dios le ha placido ahora en este mismo momento utilizarme a mí, a este pobre joven débil y defectuoso, para hablarte a ti. Por lo tanto, debemos entender que en primer lugar nuestra vista tiene que estar en Cristo, y en segundo lugar debemos entender que Cristo utiliza a hombres defectuosos e imperfectos para hablarte a ti y para hablarte a mí. Ahora, ¿dónde radica el gran problema hoy? Y estoy cansado de escucharlo. A veces he escuchado que le dicen a los predicadores: ¿cómo es posible que tú me estés hablando a mí de matrimonio si tú has fallado en tu matrimonio? ¿Cómo es posible que tú me puedas hablar a mí de cuidar a mis hijos si tú has fallado en el cuidado de tus hijos? ¿Cómo es posible que tú puedas hablarme a mí de iglesia si al final tú has fallado en muchas áreas de tu vida con la iglesia? El punto es el siguiente, y es que tu vista y la vista de estas personas que hablan así está en el pastor, está en el líder, no está en Cristo. No entienden que nosotros tenemos que recibir el consejo de Cristo,
aunque el consejo de Cristo esté viniendo a través de un hombre que haya fallado en su matrimonio, fallado en la crianza de sus hijos, fallado en su iglesia y fallado en muchas otras áreas más. ¿Qué te quiero decir con esto? No dejes que el enemigo te robe la bendición. No importa si yo estoy mal delante de Dios, en el sentido de que tú me veas y diga, ese hombre mira qué débil es. Claro que soy débil, porque mientras esté en este cuerpo físico y de la carne, voy a fallar, hermano. Tu pastor va a fallar, tu pastor te va a decepcionar y vas a salir decepcionado y frustrado de la iglesia. Pero Dios quiere que tú sepas que tu enfoque no debe estar en las fallas del pastor. Tu enfoque no debe estar en las imperfecciones de tu pastor. Tu enfoque debe estar en Jesús, que Él es el perfecto. Cuando un pastor está predicando el domingo en tu iglesia, cuando un pastor te está aconsejando, quiero decirte que no es él el que está hablando, no es él el que está predicando. El que está hablando es el Espíritu Santo a través de él. Por lo tanto, es un error juzgar la palabra que él está hablando por la vida que tiene el pastor. Lo voy a repetir. Cuando tu pastor está predicando el domingo en la iglesia y tú lo estás escuchando, o el pastor te está aconsejando de cualquier tema y tú lo estás escuchando, tu mente comienza a pensar en los defectos del pastor y dices, ¿cómo el pastor me va a estar aconsejando o predicando de este tema si él ha fallado en el mismo tema? Lo que pasa es que tú no debes poner tu enfoque en las fallas del pastor. Tú debes poner tu enfoque en aquel que está hablando a través del pastor, que es Cristo. Y dice la Biblia que Cristo fue experimentado en quebranto. Él fue probado en todo. Él experimentó todo dolor, toda tristeza, toda tentación, y dice la Biblia que salió vencedor. Aleluya. Por lo tanto, Cristo es quien te habla a través de los hombres. Y cuando tú escuches a tu pastor o a tu líder hablarte, tus ojos tienen que estar, no deben, tienen que estar puestos en aquel que está hablando a través del pastor. ¿Por qué? Porque cuando tú miras al pastor no vas a recibir la bendición de Dios. Cuando tú miras al pastor estarás mirando su debilidad, su fragilidad, sus flaquezas, sus caídas. Y cuando estás mirando eso dices, yo no puedo recibir esa palabra que me está dando ese pastor, porque él es esto. Y por lo tanto te fuiste a tu casa peor que como llegaste a la iglesia. ¿Por qué? Porque llegaste a la iglesia con un espíritu que juzga, con un espíritu que critica y con la mentalidad diferente a la mentalidad que tiene Cristo. ¿Cuál es la mentalidad que tiene Cristo? Es que tú vas a la iglesia y antes de ir a la iglesia tú le dices, Señor, háblame. Señor, utiliza al pastor. Ayuda al pastor en sus debilidades. Ayúdalos en sus flaquezas. Ayúdalo en sus luchas, porque la mayoría de las veces, siempre las luchas de tu pastor y de tu líder son mayores que las tuyas. Y aún así está en pie. Aunque esté destruido por dentro, aunque esté cansado, aunque haya fallado muchas veces, está de pie, usado por Dios para darte una palabra de aliento a ti, que eres imperfecto también, que fallas también y que eres frágil también. Hay un problema, y es que la iglesia ha puesto a los pastores hoy en un pedestal. Piensan que son perfectos, piensan que son Dios en la tierra. Pero esto es incierto. Cuando tú mires a tu pastor, es cierto que tienes que mirarlo con respeto, porque es el hombre de Dios, el ángel, el mensajero, el atalaya de Dios, que él ha puesto para bendecir tu vida, para fortalecer tu vida, para animar tu vida. Así que cuando llegues a la iglesia, ora, Señor, bendice al pastor, háblale. Y cuando estés escuchando la predicación y tú sientas que el enemigo te esté recordando las cosas malas que haya hecho el pastor, le dices que el Señor te reprenda,
Que el Señor te reprenda, llevando todo pensamiento cautivo a la obediencia en Cristo Jesús. Todo pensamiento lo llevo cautivo a Cristo. Domina cada pensamiento, Cristo. Háblame tú, Jesús. Háblame tú. E imagínate que quien está hablando es Jesús. Es Él mismo el que está hablando a través de su Espíritu Santo mediante el pastor. Háblame, Dios. Y cuando tú llegas a la iglesia con esta mentalidad y esta perspectiva, sales bendecido, lleno y tocado por Dios. ¿Por qué muchas veces no eres tocado por Dios y Dios no te ministra? Porque llegas a la iglesia no con un espíritu de recibir, con un espíritu humilde, sino con un espíritu de crítica y de ofender. Así que debemos escuchar a Dios o a los hombres. Debemos escucharlo a los dos. ¿Por qué? Porque Dios habla Él solo y Dios habla a través de los hombres imperfectos. Así que pon tu mirada en Cristo y escucha la voz de Cristo a través de tu pastor. Dios te bendiga.